Oye, Carlos, ya que, bueno, la plática nos va llevando hacia diferentes temas, ahorita con lo que estás diciendo, esto es algo que debido a muchas, bueno, a todo esto que estás comentando, lamentablemente la gnosis es considerada hoy en muchos países como una secta. Sí, Y es un tema que nosotros aquí entre Arturo, Rafa, Félix y otros compañeros hemos platicado, lo hemos reflexionado, hemos tocado puntos muy delicados incluso, ¿no? Con el propósito, pues, de estar preparados por si alguien en algún momento nos dice que somos una secta, porque hay gente que ataca de una forma muy despiadada el conocimiento gnóstico, y no solo la gnosis, sino que se van en contra de la figura del maestro Samael. sí. Y esta vez, bueno, ya que se da esa oportunidad y que tú estás y que Jaciel está también, y igual nos gustaría escuchar el punto de Jaciel, si Arturo también, este, preguntábamos, si uno, o sea, si uno empieza, yo les decía a alguien, si una persona que no está familiarizada con los estudios gnósticos y de repente nos empieza a escuchar hablar, por ejemplo, del fin del mundo, porque hay muchos grupos que se obsesionan con el fin del mundo, Solo creo. entonces inmediatamente nos asocian con una secta Claro. apocalíptica, ¿no? O que van a venir los extraterrestres y nos van a salvar, pues ya la gente se está imaginando cosas extrañas de nosotros, ¿no? Pero si vamos un poquito más, a mí me gusta, quizás hasta, no sé si qué tan malo puede ser, pero a mí me ha servido para tener un poco más de madurez en ese sentido, de leer, incluso investigar foros que son anti-Samael, o sea, y donde prácticamente hay cosas muy interesantes, ¿no? Que hacen que yo reflexione, porque ellos marcan muchas veces los errores en los que caemos nosotros como difusores, Sí, y uno de ellos básicamente es el dogmatismo, sí. el fanatismo, y por ejemplo hablan de que, como en una secta, ¿no? Cuando un miembro de una secta o una organización se retira, cómo es visto como algo malo, como que ya está mal, está... Entonces hay ciertos patrones que se repiten muchas veces en asociaciones, y no sé si sea debido a que en algún momento el maestro hace algunas afirmaciones, ¿no? Como que dice el que no está con Samael está en contra de Samael. Y hoy en la actualidad, pues cuando uno escucha o lee unas citas de la década de los 60 o de los 70, que es en la época en que escribe el maestro, pues uno hoy lo asocia hoy como a que es un pensamiento muy cerrado, un pensamiento muy sectario. Entonces nosotros, ¿cómo podemos, o desde tu punto de vista, eh, cómo poder evitar caer en eso, ¿no? Porque es algo que sucede, ¿no? En las distintas asociaciones en la que estábamos nosotros, por el hecho de salirnos ya estamos mal, o sea, Sí. ya estamos condenados por el maestro, ya perdimos la fuerza de él, Son pero traidores y cosas sí, así, ¿no? exacto, pero si hay personas que se retiran, no solo de la institución, sino que abandonan incluso la enseñanza porque ya no les nutre, ya no la sienten, a veces uno se vuelve también contra ellos, ¿no? Entonces, por eso, lamentablemente nos catalogan como una secta. Entonces, yo creo que sí hay cosas que deberemos de ir cambiando, ¿no? ¿Cómo ves, Jaciel? Sí, mira, yo creo que ya entramos a temas un poco, ¿cómo se podría decir? Escabrosos, ¿no? Carlos, pues es el que tiene más experiencia. Él conoció a Oscar, conoció a Rafael, conoció a Ernesto Barón y a muchos otros personajes. Entonces, pues él tiene la experiencia directa. Nosotros, yo sí nací en Gnosis, mi papá fueron gnósticos de hace muchos años y todo eso, pero no tengo la experiencia de haber conocido a tanto alumno del maestro, ¿no? Conozco algunos por ahí. Entonces, por ejemplo, lo que yo sé que en Europa se pervertió mucho la gnosis precisamente por algunos personajes, entre ellos, pues primero le puso SEC, Centro de Estudios Gnósticos. Después, cuando fue catalogada la gnosis por secta y por muchas cosas que pasaron allá, Carlos debe saber muy bien todo eso, Sí, sí. pues ya le cambió el nombre, Centro de Estudios de Autoconocimiento. Lo curioso que se me hace que no tiene, por ejemplo, como aquí en México, ¿no? Que tenemos lonas y que ponemos la asociación.
él las quitó y también obligó a sus misioneros aquí en Latinoamérica que no pusieran publicidad, ni lonas, ni nada, por lo mismo, porque según lo que se dice, que allá en Europa es muy perseguido todo esto y que no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me hizo curioso el comentario de Carlos, que todos ellos pues tienen recurrencias y que ese señor pues fue César Augusto. Ahora lo curioso es el fanatismo que él metía en el centro de capacitación, pues sí es conocido aquí en México. El fanatismo. Y creo, fíjate, otro líder gnóstico salió de con él, con Ernesto Barón, el del movimiento gnóstico, que ha hecho desastre y medio aquí en México y en otros países. Pero mucha gente que salió con él, pues salieron desequilibrados, ¿no? Sí, No sé, sí, Carlos, qué tenga que... sí, nosotros el primero que tratamos con la maestra fue, yo me comuniqué directamente desde España con ella y le comuniqué lo que estaba pasando y que había que sacar a ese señor de allá. Porque los misioneros que venían que habíamos enviado nosotros para allá para que hicieran el curso de misioneros con él, pues no, le empezaron a contar todas las burradas que se estaban diciendo, ¿no? Entonces, claro, comunicamos y me comunicó la maestra que ya estaban haciendo las gestiones para sacarle del monasterio, ¿no? Pues claro, el monasterio en aquel momento pues estaba casi en manos de Ernesto Barón, controlaba todo. Y entonces, bueno, pues este señor se vino para España y aquí le cortamos un poco el paso, ¿no? La mayoría de las sedes pues se quedaron aquí y todas las sedes que luego él consiguió hacer con otros misioneros que se trajo de México, de otros sitios, pues ahí están y funcionan pues muy cerrados, ¿no? Aquí en España sí que hace publicidad, ¿no? Nosotros vivíamos en Alcira y en Alcira tenían un centro de hace muchos años. Es más, alguno de sus alumnos se pasó con nosotros y estuvo con nosotros y nos comentaba pues las cosas que hacían, ¿no? Y en vez de trabajarse el ego, se trabajaban los túes, ¿no? Ponían a la pobre persona en medio y todos le acusaban de los yoes y defectos que le habían visto, ¿no? Cuando eso no se puede hacer así, jamás. No se puede decir a nadie tienes este defecto o aquel defecto, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque realmente esa persona los tiene porque no los ha comprendido, por lo tanto hay que dejarle que los comprenda, ¿no? Luego, nosotros la forma de abrirnos públicamente, porque a nosotros pues se nos invitó a una televisión nacional aquí, ¿no? Claro, te hacen una entrevista primero, entonces claro, nosotros planteamos la gnosis no como la gnosis de Samael, ¿no? Sino como un estudio de que la gnosis viene de la época cristiana, explicando un poco la historia, ¿no? Pasando por el maestro Huiracocha, que como era médico, como era historiador, etcétera, etcétera, planteándoselo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Entonces, después de esa entrevista, pues nos llamaron, dijeron, mire, pues la verdad es que cuando hagamos un programa serio y tal, les llamamos, ¿no? Porque buscábamos gente que fuera de una secta, ¿no? Lo dijeron así directamente, ¿no? Entonces, claro, vieron gnosis, pues estos. Y claro, al planteárselo de esa manera, pues eres una institución cultural que estás promoviendo los principios del gnosticismo antiguo y tal y cual, no de... Y, y presentábamos al maestro Samael como seguidor del maestro Viracocha, ¿no? De Arnold Krungeler, que ese sí que es conocido a muchos niveles, ¿no? Primero porque tenía una autoridad importante, por lo menos en España, ¿no? Aunque la dictadura le respetaba, ¿eh? Es decir, que la dictadura de Franco nunca le detuvo, nunca se metió con él y con mucho respeto, pues simplemente, pues, y la propia Iglesia Católica también, ¿no? Porque no olvidemos que él fue consagrado obispo y arzobispo por un rito
eh, católico, ¿no? Y entonces, dado y realizado por un ex obispo de la Iglesia Católica, un ex cardenal, perdón, que se pasó al gnosticismo, ¿no? Entonces le consagró. Entonces, esa consagración para el Vaticano es legal. Es decir, aunque se le haya hecho a alguien que no, ¿cómo te diría? Aunque se le haya hecho por una persona que se ha salido de la iglesia, ¿no? O sea que, pero fue cardenal Huiracocha, Huiracocha, arzobispo. arzobispo. Arzobispo Ah, ok. de la iglesia católica, ¿eh? Con el rito. Sí, ok. El que le Y por eso era muy respetado, o es muy respetado. Sí, Porque sí. igual aquí en México tuvo cargos Sí, políticos. sí, ahí fue de sanidad y coronel del ejército y sí, sí, ayudó a la revolución. Sí, también creo que había leído que había sido como, no sé si embajador o Sí, representante de, embajador. no sé qué. Sí, sí, embajador. Y entonces ha sido muy respetado, ¿no? Y aquí en España igual también. Entonces nosotros lo intentamos ligar al maestro Huiracocha con el maestro Samael y con la enseñanza que damos, ¿no? Entonces la cosa ya queda de otra manera. Y luego, pues bueno, aquí se sabe que sobre todo lo que es la rama del cristianismo, los del Opus Dei, persiguen a cualquiera, ya sea tibetano, ya sea gnóstico, ya sea Rosacruz, masón, les da igual. Entonces usan publicidad negativa contra los grupos gnósticos, ¿no? Pero bueno, la gente aquí Pero ya pasa bastante de todos esos ataques. Se ha perdido, ¿no? sí, sí, y El es miedo. curioso que solo ataquen o señalen más a la gnosis, porque hay muchos grupos gnósticos. Nosotros pues estamos dentro de la corriente samaliana, pero hay otras corrientes Otras corrientes. gnósticas, ¿no? Que también Sí. tienen sus grupos y etcétera, etcétera, pero es curioso que solo los detractores que hay siempre son contra la gnosis del maestro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, como dicen, no estuvimos a la altura de sus enseñanzas y hemos hecho cosas que han afectado a la gnosis, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues nosotros estamos, pues igual, o sea, buscando formas diferentes de difundir el conocimiento para que la gente, pues en primer lugar, no vea a un misionero fanático Sí, o a eso. un misionero Sí. dogmático, ¿no? Que a veces, parece que está dando un sermón ahí ante el grupo, o sea, como un padre o algo que comentábamos con Arturo la otra vez, ¿no? Muchas veces decimos en Anosis que Que, que sus buenas intenciones, pero claro, tú le escuchas una conferencia en eso y realmente pues se le ve una actitud muy fanática, ¿no? Y eso daña mucho. Es decir, tú tienes que hacer los planteamientos gnósticos y que cada uno pues eh, es decir, no decir que es la única verdad, porque no es así, ¿no? La realidad es que no es así. esto, Hay otras escuelas. Quiero aquí hay aquí están las escuelas de Frank Hampman, de la Rosacruz de Frank Hampman, que son gnósticos, de alemanes. Eh, Steiner, de la escuela de Steiner, sobre todo en el centro de Europa, está muy extendido. Hay muy poco aquí en España por la política que había aquí con la dictadura, ¿no? Pero, por ejemplo, Suiza, el norte de Italia, Francia, toda Alemania, pues la escuela de Steiner para tratar a los niños, para el pensamiento gnóstico así un poquito más reservadito y tal, pues está muy aceptado. No, a y nadie se le son ocurre válidos. Yo creo atacarles. que sus conocimientos, ¿no? O sea, Sí, son sí, válidos porque claro. una tendencia que a veces veo
o que tuve en algún momento era considerar que ya como misionero gnóstico ya lo sabía todo, ¿no? O sea que No, no. estamos acostumbrados a que nos digan es que el maestro Samuel Umbeor ya leyó todos los libros, hizo una síntesis y ya quédate con eso nada más. Y entonces yo decía así, ¿no? Entre mí, pero pues es que yo, ¿para qué leo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué investigo? O sea, ya el maestro lo dijo, él ya lo leyó por mí, entonces esta es la verdad. Entonces yo Claro, creo que ese es un pensamiento muy sectario, sí, ¿no? En sí, donde solo lo que uno dice es la verdad y muchas veces, ahora cuando me pongo a recordar, hasta vergüenza me da, ¿no? De bueno, ciertos pensamientos o ciertas ideas errores que uno comete. claro. Es que date cuenta que nuestro problema es que se nos ha dado todo muy masticado, ¿no? Entonces, a veces rechazamos otros autores, otros maestros y otras cosas y no nos damos cuenta que ahí también podemos aprender muchas cosas, ¿no? Eh, incluso hay, no recuerdo, ya lo pondré, hay un lama que habla en castellano aquí en Barcelona, que tiene un templo del Tíbet, y da mucha enseñanza de la, básica de la gnosis, ¿no? De gnosis, ¿no? Ahí lo puedes ver y tú lo entiendes perfectamente, ¿no? Y entonces su forma de enseñar es una forma muy abierta, ¿no? Y es interesante estudiarlo porque nos permite mostrar o comprender que la propia gnosis tiene que ser así abierta y que lo cerrado somos nosotros, ¿no? Entonces, usando la antropología, por ejemplo, si tú estudias otros autores y tal, pues aprendes otras cosas que el maestro pues no le ha dado tiempo. Otra de las cosas que hay que entender que el maestro sintetizó la enseñanza, ¿no? Lo máximo, ¿no? Dio las claves principales y luego ya está, ¿no? Pero hay que saber también que el maestro organizó cómo había que dar la enseñanza, ¿no? Porque nos hemos encontrado casos un poquito lamentables, ¿no? Nosotros por aquí abrimos en Madrid, a través de un familiar mío, pues abrimos un curso de gnosis, ¿no? Y por nuestras dificultades de poderlo atender, pues se lo pasamos a un misionero. Y nos llevamos la sorpresa que el misionero, pues de golpe, sin haber explicado casi nada de energías, de chakras, de tawas, todo eso que se explica antes de hablar del arcano, dio el arcano. ¿Qué pasó? Pues que ese grupo pues salió vamos, asustados porque no entendían por qué se tenía que hacer el arcano de esa forma, ¿no? Y nosotros le preguntamos, oye, ¿y cómo es que se te ocurrió esto? No, porque sentí que había que darlo, porque es urgente, porque no queda tiempo. Digo, no, no, a ver, es que así te cargas un grupo entero, ¿no? Y es lo que pasó, perdimos ese grupo, ¿no? Porque todo tiene su tiempo y su momento. Y el propio maestro dice, el arcano se da casi al final de la primera cámara, casi al final de haber explicado todo. Entonces, claro, nosotros siempre hemos organizado ese tema porque, claro, yo lo veo en el mismo Facebook, ¿no? Que de pronto el arcano lo plantan ahí, ¿no? Sin haber explicado nada. Y claro, la gente pues dice, ¿y esto qué es? Quiere decir, eh, por las prisas, por el que no sé qué, que no sé cuánto. No, a ver, habrá gente que le llegue si siguen estudiando la gnosis y habrá gente que no le llegue porque lo dejen a medias. Entonces, ¿para qué lo va a necesitar? ¿Para qué tiene que saber? Si quiere saber y quiere investigar, pues vale. Pero no que sea el misionero el culpable de que a esa persona no se le haya preparado bien antes de dárselo, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo que te pasé
a Miguel pues el temario de cómo iba el orden de guías y conferencias antes de llegar al tema del arcano, ¿no? Que se explicaba los chakras, que se explicaba los tawas, de cómo se movían, y luego ya al final, casi al final de haber dado casi los 33 temas, cuando se le hablaba de la sexualidad sagrada, ¿no? Entonces la gente, pues, luego ya la gente no se asusta, porque ya estás hablando de energía, ya estás hablando de una cosa que no la van a ver rara, ¿no? Y luego ya, pues, oye, que las personas decidan por sí mismas, ¿no? Qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y entonces es un Sí, poquito así. sí, creo que eso es muy, muy interesante que al final no someter ni condicionar en pensamiento ni emoción a las personas, ¿no? Claro, Que ellos decidan por eso. sí mismos lo que quieren, ¿no? Sí, sí. Tú le entregas todo el conocimiento, las prácticas, todo ordenadito, y para que se entienda por lo menos a nivel intelectual. Luego ya que de la parte de su ser y de la parte de la personalidad, pues decida, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Porque el ser te lo trae, pero luego es la esencia la que debe decir, pues sigo o no sigo, ¿no? Y sin ataduras, sin presión de ningún lado, ¿no? Yo personalmente tampoco casi hablo de los tiempos del fin y tal. Sí que hablo de la conferencia, pero así de como de pasada, ¿no? Y aclarar que los tiempos del fin ya llevamos 2000 años, ¿no? Que ya la época de Cristo era el Kali Yuga, ¿no? Ahora un Kali Yuga tiene miles de años. Y entonces no podemos estar haciendo la presión a la gente de que trabajate el ego, que queda poco tiempo, por no sé qué, porque no sé cuánto. Yo lo de le comentaba esta tarde a Jaciel lo de la Tercera Guerra Mundial. Llevo yo escuchando incluso de boca del maestro Ravolú que la Tercera Guerra Mundial iba a haber estallado en el año 80, al principio de los años 80. Y hubo mucha gente de nuestra sede de aquí de Parla que se compraron un terreno en la montaña y se fueron a vivir a la montaña. Pero yo decía, bueno, vamos a ver. Es decir, esto no es como dicen, ¿no? No es así. El maestro lo explica bien. Lo explica que sí, que estamos en el Kali Yuga, que estamos en los tiempos de fin, que va a haber épocas de guerra y que va a haber épocas de paz. Y que esas guerras, pues es la Tercera Guerra Mundial. Es así, no va a ser como la primera ni como la segunda. Que incluso dice más, las guerras terminarán parándose a causa de los desastres naturales, ¿no? Y también comenta que en algún sitio, porque claro, hay varias fechas que da el maestro, ¿no? En una de ellas daba que el Corlus se acercaría a la Tierra en el 2500, ¿no? Entonces, y luego ya el maestro dijo, mira, no sabemos la fecha, realmente no se sabe, porque solamente el absoluto es el que tiene en su mano lo que tenga que hacer, ¿no? Y a veces hay sucesos que la propia ley deberían suceder, pero las para, porque hay gente trabajando, porque no le ha llegado a todo el mundo que lo necesita y cosas así. Entonces, no hay que meter miedo a la gente ni preocuparla, ¿no? Es decir, las guerras, si uno ve toda la historia de la humanidad, desde la época de Egipto para acá, vamos, este planeta no ha tenido años de paz tan largos como los que llevamos últimamente, ¿no? Por lo menos Sí, sí. en algunas zonas del planeta, ¿no? Porque en otras llevan guerras ahí de años y años y Sí, años. la otra vez estaba escuchando que tan solo en el mundo actualmente había creo que más de 40, creo como alrededor de, no recuerdo si 15 guerras más o Sí, menos sí, actualmente. sí, sí. 15 guerras, pero solo se hablaba en los últimos meses del conflicto entre Rusia y Y Ucrania, Ucrania. pero como tú una vez me dijiste, siempre han habido un conflicto entre ellos, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre. Ahí hay un conflicto desde... Mira, el conflicto comenzó cuando Gorbachev
disolvió la Unión Soviética. Gorbachov disolvió la Unión Soviética y Gorbachov, a las repúblicas que lo formaban, pues a las que querían ser independientes, pues las dio la capacidad de ser independientes, que pues fue Ucrania y Bielorrusia. Eran Estados Unidos al ese. Y claro, la gente pensaba que el poder de la Unión Soviética era inmenso y era pues un gigante de barro. Es decir, una economía cerrada, una economía que no tiene contacto con nadie, pues al final se hunde por su propio peso, ¿no? Y además interviene la ley del karma y se quitan de en medio pues a esa Unión Soviética que fue la causante de miles de muertos, millones de muertos, ¿no? En el régimen comunista, ¿no? Entonces, pues la ley al final te viene y te echa, ¿no? Y bueno, pues se cambian los planes, se van cambiando los planes, ¿no? Los planes se cambian. En cuanto, si no, si uno no cumple con su labor o lo que le toca hacer, pues a ti te retiran te echan a un lado y ponen a otro y ya está. Y entre que te retiran y ponen a otro, pues hay un tiempo ahí que ellos esperan que se llegue, ¿no? La gnosis tiene que llegar a todo el mundo, tiene que llegar a toda Europa. Y apenas hemos entrado en Europa. La gnosis tiene que llegar a Asia y como dice el maestro, disfrazada y bien disfrazada, ¿no? Y a Sí, África, a un montón de sitios así, ¿no? Entonces, eh, apenas hemos ahorita tocado. perdón que interrumpa, Carlos. Sí, Es que ahorita recuerdo que eso que dices, que la gnosis debe de llegar a los lugares a veces hasta disfrazada, ¿no? Porque cuando escuchaba una anécdota que nos platicaba una misionera hace algún tiempo, de que unos misioneros fueron a Israel, unos misioneros gnósticos a Israel, a sí, abrir una asociación gnóstica sí, y que al final los corrieron. sí, El Estado los sacó casi, casi como dicen, a patadas porque estaban promoviendo la gnosis de Samael. claro. Y para los judíos, Samael es como Un el demonio. Lucifer de los cristianos y un demonio. Y dijeron, no, ustedes están aquí difundiendo las enseñanzas de un demonio y dice que los Los expulsaron. expulsaron, sí, sí, Entonces, entonces sí tenemos a veces que disfrazarla, ¿no? claro. Sí, sí. Así es. Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso porque pasaron por aquí también. Sí, de hecho, quien nos la contó fue una misionera española. Sí. Nos contó esta anécdota de esos misioneros, que los corrieron de Sí, sí, los Israel. echaron de Israel directamente, expulsados de Israel, sí, sí. Ya ves. Claro, porque en sus tradiciones cabalísticas el peor demonio fue Samael. El culpable de la caída edénica fue Samael. Y claro, hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Entonces tienen que disfrazarse, ¿no? Y adaptarse. También, bueno, en la cuestión también me gustaría ver su punto de vista. La gnosis que el maestro dio en Sudamérica en los años 50, porque tengo entendido que el maestro empezó por ahí como en el Sí, 48, ¿no? Más o menos. 48, 49. Sí, Entonces la gnosis que dio pues fue pues a una tónica. Y luego en México, en los años 60, tuvo otra tónica donde el maestro escribió los libros, por ejemplo, Transformación Social de la Humanidad, El Cristo Social, eh, y algunos mensajes de Navidad y esto, ¿no? Y en los años 70, pues ya fue una tónica diferente, sí, más enfocado a la psicología y más enfocado pues a los estudios más profundos, ¿no? Y a Piscisofía y todo esto. Y sí. después de que desencarne el maestro, pues ya hay otra tónica a nivel mundial del conocimiento. Entonces, la cuestión es esta: ¿por qué Sudamérica no adaptó? O sea, no adaptó, por ejemplo, la enseñanza del maestro de sus últimos libros, de la Ah, forma de organización que él dejó en México particularmente. Sudamérica se quedó con la primera parte y ya saben, pues ahorita por las redes sociales, el internet,
pues ya saben que pues en otros países pues se da diferente, pero esa sería la cuestión, ¿eh? ¿Por qué se quedan en la parte pues elemental, en la parte de que más relacionado a la magia, más relacionado? Supe de unos misioneros, nos comentaron que ellos fueron a Colombia a dar misión, Sí. y dice que había varias asociaciones de diferentes siglas, pero que no daban nada de gnosis relacionada a la del maestro, que les enseñaban a leer las cartas, a hacer limpias, a leer la mano, cuestiones así, pero de psicología cero, y de cuestión de la muerte del ego cero. Todo lo que nosotros conocemos cero. Entonces, Sí, eso ¿cómo es se posible que dio. haya pasado tanto tiempo y siga así, pues? Sí, eso se dio sobre todo en Colombia. En Colombia el problema que hubo fue que Julio Medina pues eh, patinó, ¿no? Es decir, él haber alcanzado el grado de Buda, pero metió la pata y lo perdió todo. Entonces, bueno, pues se dio una gnosis más mística, más de religión, y luego decayó muy rápido, ¿no? Y decayó pues en esas cuestiones, ¿no? De magia, de cartas, que no es que sea malo, es que simplemente se olvidaron de la parte psicológica, ¿no? Del trabajo. Por eso el maestro, hay una conferencia por ahí que dice, bueno, por allá, por Colombia, Venezuela y tal, van a salir muchos Hanasmuses, ¿no? Porque no olvidemos que el problema que tuvo el maestro, que la maestra pues más o menos no lo insinuó, ¿no? Que a ella no le gustaba eso, ¿no? Y que dio muy mal resultado, ¿no? Que fue cuando, pues eso, que el maestro, pues para estimular a otros bodhisattvas que se reunieron con él, pues fue develando un poco el nombre sagrado y lo empezó a nombrar como maestro a pesar de que no estaban levantados. Y eso hizo que, sobre todo, ese grupo pensara que lo que le estaba dando el maestro solamente era para ellos, que no era para más gente, ¿no? Cuando el maestro sale ya de Colombia y empieza a difundir la enseñanza por otros sitios, pues muchos de ellos se sienten como defraudados, ¿no? De que el maestro y tal, ¿no? Y entonces cada uno de esos personajes pues se separa de la institución, monta sus grupos, y pero totalmente distinto a como lo lleva el maestro, ¿no? El caso de Kefren, el caso de muchos de ellos, ¿no? Otros pues siguieron ahí, como Celestino, ¿no? El maestro Cristón, que llegó a la maestría y está ahí, o el maestro Lara, que está ahora todavía ahí en Venezuela, llevando la iglesia de Venezuela correctamente, pero la mayoría se perdieron. Entonces todo eso quedó como pozo allí de distintas organizaciones. Y por eso ahí la gente se pelea porque yo soy el patriarca, tú no, historias de estas, ¿no? Que quedó muy dañada la no sé, ¿no? Y luego el maestro, pues esas etapas las vive porque, ¿por qué pasó eso? Porque la Rosa Cruz del maestro Viracocha, a todos los profesores y tal, incluso de iniciaciones menores, pues los llamaban maestros, ¿no? Como Israel Rojas, ¿no? Israel Rojas, pues era un iniciado de menores de quinta o de sexta, no me acuerdo. Y esa forma de Rosacruz, ese estilo Rosacruz, pues el maestro lo cogió, ¿no? Para el movimiento gnóstico, ¿no? Y ese estilo de orden, de grados, de que cada uno iba con su vestidura, según el grado de cada maestro y tal, pues al final lo tuvo que anular porque fue un desastre. Porque no había disciplina dentro de los discípulos en ese momento del maestro. En cambio, la Orden Rosa Cruz, aunque tenía su grado y tal, como traía una tradición esotérica de muchos años atrás, pues se respetaba ese orden, ¿no? Y esa historia. Pero con
con la gente que fue con el maestro Samuel, pues no se respetó. Y entonces el maestro pues tuvo que ir cambiando la estructura de la enseñanza según el país, según la psicología y según el sitio. Ya cuando llega a México, pues lo que dice, él ve que a nivel de iglesia pues va a ser difícil por el poder del propio Vaticano que hay tanto en México como en el resto de Europa, ¿no? Entonces, pues crea lo que es la asociación cultural, ¿no? Como una asociación cultural, y mete toda la parte hermética discretamente, ¿no? Como la masonería, ¿no? La masonería es totalmente discreta, tiene sus salones de reunión para enseñar a los que van a entrar a la masonería, pero todos sus ritos están en secreto. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque realmente ya de la masonería secreta no tiene nada, ¿no? Están todos los Ya son ritos publicados en todas partes, ¿no? Entonces, También la otra cuestión que, bueno, yo me hacía hace mucho tiempo era cómo es que se perdió tanto tiempo en puros pleitos, problemas de instituciones y todo eso. La cuestión era, ¿se acuerdan del plan del maestro que era llegar a las Islas Canarias y luego de sí. ahí fundar una radio y después lanzarse a Europa y de Europa a todo el mundo, ¿no? Pero como que se atrasó ese proyecto, o sea, ahorita en estos tiempos, si no hubiera habido todos esos problemas, pues la Gnosis ya estuviera mucho más difundida los 4 puntos, o no es así. En teoría sí. En teoría sí. Lo que pasa que los últimos periodos del maestro, eh, es decir, no, ya estaba bastante mal, ¿no? Físicamente, ¿no? Eh, y no le daba tiempo a tomar la momia, ¿no? Entonces la ley dijo cortar por los años. Dice, mira, desencarnas que de ese cuerpo y ya usarás la momia en su momento. Entonces se retira, ¿no? Quiere decir, evidentemente, pues el maestro se retira y se retira un tiempo para terminar la tercera montaña, ¿no? Entonces el maestro pues termina su tercera montaña, pero todavía no es tiempo pues para que él venga, ¿no? Bueno, venga, él está, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros puede salir astral, invocarle y se le presentará pues normalmente con el aspecto que le conocimos o lo vemos en las fotos, aunque él sigue manejando la momia, ¿no? Y bueno, cambia los planes. Entonces, como cambian los planes, pues lo que te comenté antes, no es algo rígido, ¿no? Sino que se van haciendo las cosas según se van pudiendo hacer, ¿no? Eh, y según, quiero decir, los maestros tampoco pueden manejar las situaciones o a las personas como nosotros quisiéramos, ¿no? O como creemos que los pueden manejar, ¿no? Los maestros intentan influir, ¿no? En ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno, si está a la escucha, está atento y puede, pues, tratar directamente con ellos, mejor que mejor, pues entonces te pueden ir orientando bien. Pero hay veces que quieren que determinadas personas eh, hagan esto o aquello y uno tan dormido pues no responden, ¿no? No responden. Nosotros tuvimos el caso de una nieta de la maestra, ¿no? Que nos pidieron pues orientarla, ¿no? En el trabajo, en su proceso y todas esas cosas. Y sí, yo a cada maestra dije, no, no hay ningún problema, nosotros lo que fuera. Y entonces dice, bueno, y antes de despedirse de mí, pues me dijo, vamos a intentar a ver si viene. Quiere decir que, que ni siquiera familiares del propio maestro responden a los impulsos del ser. Y bueno, eh, ahí estamos. No sabemos si aparecerá algún día o ya no aparecerá esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un caso que nos ha tocado vivir, ¿no? Y Ahora en la cuestión de que pues la enseñanza
ya se está dando en muchos formatos diferentes. Platicamos también con Miguel y pues yo también coincido en la idea de él de que pues la gnosis se tiene que dar en diferentes formatos y ahorita está más la cuestión de la libertad, o sea, si empezamos por este día, por la libertad de México, la independencia y todo eso, pues hemos visto que, por ejemplo, si lo transportamos a los países más libres económicamente, pues son los más prósperos. Entonces, la libertad del ego, el despertar de la conciencia y cómo, o sea, los nuevos formatos de dar la enseñanza, ahorita antes era una sola institución, dos, tres, se fue dividiendo, diferentes Sí. siglas, ahora está la cuestión de los independientes y todo esto, y ahora nuevos formatos, ¿no? Internet, videos, documentales, reuniones, muchas cosas que antes no se miraba. Entonces, ¿cómo ven esa cuestión de que va a seguir esa tendencia igual, se va a intensificar mucho o se cambiará o cómo? Bueno, yo pienso que será un medio de atraer personas al conocimiento, ¿no? Realmente gente que quiera el conocimiento, ¿no? Que busque el conocimiento. Lo que evidentemente esto se tendrá que combinar con lo que es un centro gnóstico, ¿no? Que es una sede con sus cámaras, con sus... porque una sede es un centro iniciático y las personas que van ahí se van a ir a iniciar. Es decir, una de las cosas eh, que tenemos que tener claras es que ambas cosas tienen que coexistir, porque por internet está muy bien, aclara mucho, ayuda incluso entre nosotros. Sobre todo yo creo que ayuda más entre la gente que ya conoce la gnosis. La centra un poquito más, la ayuda más, ¿no? Pero para la gente nueva será un trampolín para asistir a los centros, ¿no? Y es en los centros realmente donde uno puede realmente crear una estructura esotérica de trabajo, ¿no? Porque lo que se intenta hacer una estructura de trabajo para que la gente vaya pasando de cámara en cámara hasta aprovechar toda esa energía de esas cámaras para despertar, porque esas ayudan al despertar, no que te vayan a despertar, sino que te ayuden en tu trabajo, ¿no? En tu trabajo de la meditación, un centro, una sede donde se medita, a la gente aprende a meditar, hacer sus prácticas, etcétera, que luego tienen que hacerlas en casa, claro, sí, eso es evidente, pero el centro es el corazón donde realmente vamos a nosotros dar bastante fuerza en ese sentido, ¿no? Y que hay que combinarlo, claro, también de esta manera, ¿no? Porque con toda la tecnotrónica, pues es un medio de difundir a todo el mundo, le llegará la oportunidad de venir a la gnosis. Y, y entonces, bueno, pues está bien en ese sentido. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay partes de la gnosis que yo creo que si se publican o se dan, no se van a entender y se van a malinterpretar. Porque hay cosas que hay que explicarlas de tú a tú y aclararlas, ¿sabes? Y por un medio como este nos podemos entender entre nosotros, que ya tenemos la gnosis, que somos misioneros, que estamos dando la misión. Pero para una persona que entre nueva, de no haber oído nada gnosis y empieza a escucharla, pues sirve como antesala, ¿no? Para luego pues darla. Si hay personas que realmente, como hemos visto, que están alejadas y que no tienen ningún sitio, pues evidentemente esto tiene que servirles como ayuda para mantenerse, ¿no? Y trabajar. Y habrá gente pues que tendrá que aprender a través de estos cursos, a través de internet y tal, pues hacer su trabajo en su casa porque no hay ningún centro cerca, no hay nadie cerca. Y entonces nos tocará a nosotros pues hacer ese esfuerzo
de estar en contacto con estas personas y ir aclarando paso por paso cómo hay que hacer todas las cosas, cómo hay que meditar, cómo hay que transmutar, cómo hay que hacer los ejercicios, las prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, En los dos yo vías. quisiera, bueno, quería tomar la palabra, pero antes no sé si Arturo quisiera comentar algo en relación a lo que preguntaba Jaciel. ¿Tú cómo ves esa postura, Arturo? Sí, Miguel, pues mira, se me hizo muy interesante el planteamiento. Ahorita que se estaba desarrollando la plática, pues me venían muchas cosas a la mente. Y una de esas, ahorita que se estaba tocando el aspecto de las divisiones, ¿no? Todas esas peleas, conflictos que se dan después de que el maestro se encarna. Entonces, algo o que yo veía que era una característica que tenían todos aquellos que estaban en esos conflictos, es que todos eran fieles al maestro. O sea, todos decían que estaban haciendo pues lo que el maestro quería, ¿no? Entonces eso me dejaba mucho reflexionando por el aspecto que hace ratito tocaban acerca de la gnosis sectaria. Una característica de una secta es precisamente el culto al líder. Eso genera seguidismo. Entonces yo me fijaba, o a veces platicando así con Miguel, con los compañeros misioneros, es que a veces la imagen del maestro causa mucho fanatismo. O sea, a veces tú no puedes, y eso pues digo yo con todo el respeto a los compañeros, porque sé que son personas que tienen muchos años en la enseñanza y sé, ¿no?, lo que representa la imagen del maestro para nosotros, pero también yo creo que tiene que haber un sano criterio de entender que no tiene que ser completamente perfecto. Yo me identifico más con un maestro Samael que es como yo, que también tuvo dudas, o sea, que es un ser divino, es un logos, pero que también está esa parte humana, porque algo que yo veo constante en las escuelas es que hay mucho fanatismo hacia la imagen del maestro. Entonces yo he tenido a veces pues de repente hago comentarios a grupos gnósticos y me doy cuenta que la reacción es completamente mecánica y es muy predecible. Si tú cuestionas algo del maestro o dices algo del maestro, o sea, ya se les olvida su gnosis. O sea, todo lo práctico que ahorita decía Carlos se nos olvida. Entonces, yo creo que lo que planteaban ahorita de una nueva gnosis, yo me pongo a pensar, ¿puede existir una gnosis más allá de Samael, más allá de mencionar su nombre? Porque para mí lo importante, yo creo, que es la experiencia de la gnosis vivida, práctica, la que se hace desde la conciencia. Entonces yo pienso que para ese tipo de experiencia, para ese camino de desarrollo interior, a veces ya la persona, la imagen, pues ya no es tan relevante, porque las personas que yo conozco que han hecho cosas muy malas en la gnosis, dicen que son fieles al maestro. Entonces al final digo, ¿qué tanto importa decir si la gnosis viene de Samael, si somos fieles a Samael? A veces cuando uno habla así, hasta puede sonar que yo estoy en contra del maestro. Y en realidad no es así. Yo respeto y amo al maestro tanto como ustedes. Nada más lo que yo no entiendo es por qué no hemos trascendido su imagen. O sea, después de tanto tiempo, ¿por qué no entendimos lo que él nos decía? De que no me sigan. O sea, ahí está ese video tan que todos conocemos, donde él habla pues de ese culto a la persona, de que no tenía que existir. Entonces yo me pongo a pensar, con todo este tiempo que ha pasado, ¿por qué ese aspecto no lo hemos entendido? Porque la verdad también me gusta hablar de una gnosis, pero a veces digo, puedo hablar de Viracocha, puedo hablar de Uspensky, puedo hablar de muchos esoteristas, y también considero valioso su enseñanza, porque yo creo que la gnosis universal es esa, ¿no? Entonces, nada más esa parte de que existe mucho fanatismo hacia la imagen del maestro. Entonces yo entiendo o veo hacia el futuro una gnosis ya completamente libre, porque si nosotros vemos, hay quienes están en esa esclavitud de la imagen del maestro. O sea, hemos hablado, Miguel, de que hay misioneros que cuando hablan exactamente como el maestro, repiten las mismas palabras, y es más, hasta tú lo comparas y dices, pues es que es la clase del video que el maestro da. Entonces, ¿dónde está el aporte del misionero? ¿Dónde está el aporte que él vive desde su propia experiencia? Y eso es algo que yo siento que, digo, en la forma la de cómo yo vivo, porque tal vez yo soy más joven, me imagino que los que están presentes, y yo entiendo la gnosis en ese punto, que ha llegado al punto en el que la gnosis tiene que ser completamente libre,
pues a veces hasta de la imagen del maestro. Y no quiere decir esto, o yo lo siento así, que yo esté en contra. Yo pienso que es todo lo contrario. Yo pienso que el que verdaderamente entendió la enseñanza del maestro nunca va a entrar en conflicto por la cuestión de su imagen y por lo que pues uno ve en tantas escuelas, ¿no? Por eso ahorita lo que planteaba nuestro compañero, la verdad sí me dejaba así mucho pensamiento, ¿no? Mucha reflexión acerca de dónde va la gnosis. Yo creo una gnosis apegada a un orden, siempre hemos creído en una gnosis con orden, una gnosis que esté apegada lo más que se pueda a esa gnosis que nosotros consideramos auténtica, pero pues igual trabajar ese aspecto del fanatismo, porque digo, ese culto a la persona, nosotros lo vivimos en la institución y era terrible, y ya cuando uno empieza a ver qué sucede en cada institución, en cada escuela, es más, yo lo he visto hasta en mi escuela, ¿no? Que aquí yo también pues puedo crear ese culto a mi persona, y por eso yo me ponía a pensar mucho qué tanto nos... ¿Se te ha cortado? Sí, parece que se cortó. Se le cortó. Sí, Sí, es interesante lo que plantea Sí, sí. Arturo. Es que... Claro, o sea, ah, yo- eh, bueno, eh, nomás quiero comentar ese punto. Sí, o sea, se ha creado un fanatismo que ya se está volviendo enfermizo. sí, ¿A qué me refiero yo con esto? Que, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora en mi institución. Si tú hablas algo que no lo dijo el maestro, aunque sea de otro maestro, aunque sea de Elena Pretena Blavatsky, sea de Uspensky, sea de Gurdjieff, sea de Siddhartha Gautama o algo, sí. ya eres juzgado. Te dicen, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? No, pues es que es una reflexión de Uspensky o de Gurdjieff o de la maestra Blavatsky, no sé. No, estás mal. Ya no hay que estudiar a ningún otro maestro porque no hay tiempo, solo lo que dice el maestro Samael. Uy, Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que ya estamos llegando a un fanatismo, pero ya un fanatismo, dijéramos, enfermizo. Hay un grupo de misioneros que también conozco, que se reúnen y toman café y sacan todos los libros del maestro cuando van a hablar de la gnosis, pero tú no puedes hablar nada que no lo diga el maestro en un libro. Si tú estás diciendo algo en un libro, te dicen, ¿en qué libro? ¿De qué libro estás hablando? No, pues de tal libro. ¿Cuál capítulo? Tal capítulo. ¿Cuál conferencia? Bueno. Y la persona no puede explicar, dar una explicación porque le dicen, bueno, si es que lo dijo del libro, de la conferencia, del capítulo, todavía le dicen, ah, sí lo dice el maestro, pero el maestro quiere decir esto y esto. O sea, ¿dónde está el aporte de la persona? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está la comprensión? Por eso lo que nosotros hacemos también ahorita en la asociación es los seminarios, y los seminarios es que le damos el PDF, la gente lo tiene que leer, reflexionar, y aquí venimos a compartir la comprensión. No lo mismo que está escrito, porque eso pues ya lo conocemos todos. Pero sí está pasando mucho eso, de que sí se está llegando a un nivel de fanatismo. Y lo peor de todo lo que yo veo, aparte de eso, es de que algunos que dirigen centros de capacitaciones quieren corregirle la plana al maestro, que eso es más grave, ¿eh? sí, Corregirle sí, cuestiones, por sí, sí. ejemplo, de liturgia, corregirle cuestiones de alquimia, cuestiones de psicología, y están preparando misioneros con cosas que ellos están inventando. Eso es lo que yo veo más grave todavía de esto. Sí, sí, ahí es este, donde nosotros siempre hemos discutido, ¿no? De que, por lo menos aquí en España, ¿no? Cuando tuvimos el encuentro con la doctora Hipatía y con la sede mundial. Esos cambios que del monasterio de ahí, de Guadalajara, creo que era de Guadalajara, pues se habían hecho, ¿no? Sobre la segunda cámara, ¿no? Entonces, claro, todos decimos, a ver, esto no es del maestro, esto cómo se tolera esto, ¿no? No, es que fue fulanito, no, no, pero vamos a ver, aunque sea quien sea, da igual, si es el director del monasterio, pues que se tiene que atener a lo que es la enseñanza del maestro. Luego ya, que cada uno pues explicará y explicará la enseñanza en base a su propia experiencia, a lo que uno pueda haber experimentado, ¿no? Y dará pues su propia nota, ¿no? Un poco. Pero una cosa es dar la nota y otra cosa es cambiar lo que el maestro ha puesto, ¿no? Y ahí es donde nosotros tuvimos ese conflicto con la sede mundial de México,
que por eso pues realmente nos retiramos porque dimos un tiempo para que se corrigiera. Entonces dijimos, a ver, si vais a seguir por este camino, pues de aquí a unos pocos años no se va a conocer bien lo que es la segunda cámara. Va a desaparecer directamente, porque si se deja que a cada director de monasterio cambie cosas, pues entonces cuando nos queramos dar cuenta, pues este aporta esto, este cambia esto lo cambia lo otro, al final pues no estamos preparando a gente en base a la enseñanza, que eso es muy importante, ¿no? Entonces pues ahí es donde nosotros entramos en ese conflicto con la sede mundial, porque Yo hasta creo que que estuvo el señor Chávez pues no había pasado estas cosas, porque más o menos se vigilaba, se revisaba al director a ver si lo estaba haciendo bien o no. Y si se equivocaba, pues se le decía, oye, pues mira, esto tienes que rectificarlo porque es así. Y rectificaba. Y si no rectificaba, pues pasaba pues como lo pasó con Ernesto Barón, ¿no? Que se dijo, ah, no, yo no rectifico nada, yo lo veo así y me voy. Y ya está. Entonces, bueno, pero por lo menos dejar la enseñanza clarita, ¿no? Y en cuanto al fanatismo, pues realmente nosotros tenemos que dar la enseñanza, pero en base a nuestra comprensión y a nuestro trabajo, sin desviarnos de ella, pero con la particularidad de cada uno, ¿no? De su tendencia, de su saber, ¿no? Es decir, habrá gente que le guste mucho, como hablábamos alguna vez, alguna cultura distinta, egipcia o no sé qué, y que le guste más algún tema que otro, ¿no? Pero que la enseñanza es la enseñanza, ¿no? Y sobre todo que el misionero se ponga a experimentarla. Eso es vital. Eso es vital, ¿no? A nosotros la maestra nos decía, a ver, aquí venimos a trabajar. Entonces, como venimos a trabajar, a ver los resultados, ¿no? Y entonces, pues, el resultado era el esfuerzo de cada uno de los que estábamos en ese grupo de asistir en astral donde nos mandaba la maestra. Y eso es lo que nos hemos currado. Yo me acuerdo que con otros compañeros, pues cuando nos habíamos quedado con ella, pues quedábamos en un lugar que todos conocíamos, al lado de un cedro enorme, y entonces practicando el astral para que todos saliéramos y llegáramos a aquel lugar, ¿no? Y íbamos apuntando las experiencias que habíamos tenido y luego nos reuníamos, pues tal día, en tal fecha, estuvimos en tal. Y sí, y claro, tuvimos resultados en que nos encontrábamos, en que hacíamos, investigábamos algunas cosas y sí, que funcionaba perfectamente, ¿no? Entonces, eso es lo que la maestra buscaba siempre, ¿no? Que fuéramos prácticos, ¿no? Prácticos en ese sentido. Y eso a veces se nos olvida porque nos es más fácil la parte intelectual que el esfuerzo, ¿no? De practicar, ¿no? De experimentar, ¿no? Y de pedir a la Divina Madre, ¿no? A la Divina Madre, si uno le pide, insiste, llega un momento en que la Divina Madre, pues, te ayuda, ¿no? Y tú desarrollas esa facultad que te permite, pues, realmente contactar directamente con el maestro y dejarte de historias y preguntarle, ¿no? O cuando hubo el conflicto entre Rabolú y el maestro Ali delante, yo la verdad que lo pasé mal. Y decía, vamos a ver, si yo me llevo muy bien con los dos y yo he tenido experiencia con los dos y tal. Y ya al final ya dije, mira, aquí hay que aclararlo con el maestro Samael, ¿no? Y contacté con el maestro Samael pues me explicó qué pasaba. Y ya está. Entonces dije, ah, vale. Y entonces ya me olvidé del conflicto. Y ya me centré en qué, en lo que yo tenía que hacer, en lo que yo tenía que trabajar. Y ya está. Yo seguí en contacto muy correcto con Joaquín Amortegui y con la maestra literalmente a la vez. Ya cuando vino en España, dijo la maestra, ¿tú quieres venir para mi grupo? Pues yo me marché para su. Digo, pues vale. Sí,
ya más o menos sabíamos de qué iba la cosa. Pero evidentemente me sirvió mucho el decir, vamos a hablar de estos conflictos. Y sobre todo, evitar que a uno le tomen el pelo, ¿no? Sea quien sea, porque yo he vivido directamente con Oscar, con esto y tal, pero aparte también he investigado internamente. Y entonces, claro, a mí no me pueden venir a ninguna tontería. Es más, cuando Rafael Vargas sacó su famoso diario iniciático, esotérico y no sé qué, la propia doctora y el señor Chávez me dijeron, oye, investigame esto, por favor. Y yo, pues lo investigué. Digo, pues mira, eso es un montón de sueños, de fantasías y no tienen ni idea por dónde va. Y ya está. Entonces, claro, eso es lo que nos tiene que servir a todos, ¿no? A todos. Que no nos vengan a marear a ninguno, ¿no? Y que uno, pues, acuda directo al maestro sin fanatismos, ¿no? Sin fanatismo. Pero para aclarar, ¿no? Entonces, uno de vez en cuando, pues, va recibiendo orientación y se va enterando, ¿no? Y entonces uno ya no cae en fanatismo. Fanatismo es cuando nos falta a nosotros experiencia, ¿sabes? Entonces, como no tengo experiencia, ¿dónde me apoyo? En el maestro. No puedes leer nada que no sea del maestro, no puedes experimentar nada del maestro y tal. Yo perdone, pero yo he tenido experiencias con otros maestros, no solo con el maestro Samael. ¿Sabes? Y otros maestros me han ayudado a veces en escribir los libros. Entonces, ¿qué me va a venir usted a contar? Pues no, el maestro es el maestro, vale, pero es que hay más maestros y hay que evitar ese fanatismo. Dar la enseñanza sin ese fanatismo y con el ánimo de dar a la gente que experimente, que lo compruebe, ¿no? Que es importante, ¿no? Yo a todos mis alumnos pues le he hecho exactamente lo mismo, que experimenten, que comprueben, ¿no? Y muchos de ellos pues se han encontrado pues con el maestro Samael, con el maestro literante, y lo han experimentado y lo tienen. Entonces ya no pueden decir, oye, esto es una cosa que uno cree o no, o es una teoría más, no, no. Llevar al alumno a la experimentación, a que sea él mismo el que lo experimente, porque es que si no caemos lo que hemos dicho antes, en ese fanatismo de yo no me salgo de la línea y claro, los propias que dirigen las instituciones les pasa también ese problema. Y como les pasa ese problema de que les falta todavía trabajo, les falta experimentar incluso trabajo, porque de los únicos que yo sé que trabajan y han trabajado en la Gnosis, está las dos hijas del maestro. Los demás, ninguno. Pero ninguno. Yo he conocido a los hijos del maestro. Y nunca han estado por la Gnosis, ni para la Gnosis. Entonces, eso de que yo soy el hijo de tal, no sé qué, pues claro. El otro día, ¿quién fue? A ver. De Venezuela. Me mandaron un vídeo de... Y lo primero que dice mi padre y a continuación el nombre vulgar, ¿no?, que usaba el maestro. Por quitarle fanatismo. No, perdone. Es que esa persona no ha entendido la Gnosis. No ha entendido quién es Samael. No por fanatismo, sino ellos han visto en directo cosas que nosotros no hemos visto. Y cuando uno rebaja, ¿no?, o escribe un libro, ¿cómo se titulaba? La cara oculta del patriarca o del avatara.
que empiezas a leer y dices tú, pero vamos a ver. Es decir, va como tirando por tierra al propio maestro, ¿no? Entonces, si tú tiras al maestro por tierra, tiras la enseñanza también. Sí, porque se pierde la fidelidad al gurú, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, hay que dar la enseñanza sin fanatismo. Eso es lo primero, eso está claro. Y al maestro, pues dejarlo como lo último, ¿no? Yo del maestro Samael no hablo, ya te digo, ves las fotos y tal, sí, no, es nuestro fundador y tal, ya. Pero hablarle como maestro, maestro, hasta que no han pasado las 33, la primera cámara pública, nada de nada. Es decir, hasta que no han pasado esa limitación, no entro un poco en detalle del maestro. Nada. Ven las fotos del maestro por ahí, pero ya está. Pues las tengo en la sede. Pero a la gente, así como hablarle a la primera vez que vienen, al poco tiempo. No, no, no. Hasta que no reciben el arcano, no decimos nada del maestro. Ni de la maestra, ni de Ravolú, ni de otros maestros, no. Entonces, lo que estás dando es enseñanza. Y ya está. El problema es que si uno no experimenta, pues tiene el problema de que se vuelve fanático, que puede caer en el fanatismo, que es más fácil. No me preocupo. Entonces, claro, ahí la cosa es importante, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sobre todo a una Yo imagen creo imparcial. que hay una línea muy, muy delgada, ¿no? Entre el fanatismo y la parte, pues, Claro, este, algo en armonía, algo equilibrado, porque justamente igual las experiencias, como tú dices, yo creo que cuando uno va teniendo experiencias, eh, pues eso te ayuda en cierta forma a saber, o sea, a valorar y a reconocer pues la enseñanza o la grandeza del maestro Samael de una forma sincera, como decimos, sin sí, fanatismos, pero puede suceder lo otro, que las experiencias generan a personas mitómanas, ¿no? Como bien lo decía hace un momento los anteriores misioneros, ¿no? Que se creían reencarnaciones de tal o cual persona. sí. Entonces, sí es algo muy, muy, muy delicado, ¿no? Que uno debe de tener muy, muy presente, pues para no caer en eso. Y algo que estaba comentando Arturo también es que a veces uno, como misionero, va repitiendo muchas veces esos patrones que aprende en los monasterios, en los centros de capacitación, Sí. donde los que te transmiten el curso o que te enseñan, ya sea de una forma consciente o inconsciente, hacen que se genere un culto a la personalidad del abad o del encargado del curso, ¿no? Sí, Entonces, cuando uno va a entregar sus clases, a entregar sus conferencias, pues uno habla, por ejemplo, del mundo astral, habla de la muerte, habla de muchos temas y que en lo personal muchas cosas yo no he comprobado, pero yo les aclaro, o sea, esto no es mío, esto lo deja el maestro Samael o lo dejan las distintas tradiciones esotéricas, pero antes no, antes yo lo explicaba como si realmente a mí me constara en el sentido de que ya lo hubiera experimentado. Y esto inconscientemente va haciendo en el estudiante que ellos digan, ah, el instructor ya lo sabe, el instructor ya lo experimentó, el instructor cuando habla de las razas o de esto es porque él ya lo vio, es una realidad para él y eso va generando lo que decía Arturo, ¿no? Ese culto a la personalidad, ese culto hacia el misionero, ¿no? A que él ya lo sabe, ya lo puede, él es clarividente, él te lee la mente y a veces eso genera un distanciamiento en muchos casos entre el estudiante y el misionero. ¿Por qué? Porque el estudiante a veces no quiere preguntar, no quiere comentar, porque dice, no, es que quizás lo que yo pregunte es muy tonto, me va a regañar el misionero. O sea, son ideas que a mí, por ejemplo, a mí me quedaban. Yo cuando asistía a las primeras clases de la Gnosis,
Yo así veía a mis instructores, o sea, para mí todo lo que ellos decían, yo pensaba que ellos ya lo habían experimentado, que ya lo habían vivenciado, o sea, todo que cuando hablaban de los cuerpos solares, yo pensaba que ellos ya los tenían, que ya eran un maestro, porque muchas veces no decían, o sea, ellos lo decían como transmitían la enseñanza, pues como lo transmite el maestro en sus conferencias, o sea, se las aprendían muchas veces de memoria y el maestro habla en primera persona, porque es una experiencia de él propia. Entonces el misionero se aprendía la conferencia y la transmitía como si él ya lo hubiera vivido, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una forma, o en la particular que yo vi, equivocada de transmitir el conocimiento. En cuanto a lo que igual comentaba Jaciel, pues creo que una forma, una nueva forma quizás de transmitir esa enseñanza para algo que comentamos mucho, para la nueva era, la era de Acuario, pues es esa gnosis sin fanatismos, sin dogmatismos, esa gnosis más ecuménica, más fraterna, sin tanto divisionismo, sin tanto sectarismo. Y yo creo que eso nos va a abrir las puertas a muchas niveles de educación, de todo, ¿no? Sería como renovar la enseñanza, o sea, no la enseñanza, sino la manera de De transmitir la transmitirla. enseñanza. Porque hoy, por ejemplo, los centros gnósticos, la mayoría están vacíos, o sea, están vacíos, hay poca Ujú. gente, pero no es porque al menos esa es mi percepción, no es porque no haya inquietudes espirituales, porque de que las hay, las hay. Y eso yo lo puedo ver en los grupos de Facebook o en la publicidad, en los cursos que se difunden muchos, de como decimos, cursos muy, muy light, pero hay gente que de alguna forma se acerca a ellos porque siente esa necesidad espiritual de algo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no se acercan a la gnosis? ¿Por qué no se acercan? Muchas veces, a veces podemos justificarnos, es que es una enseñanza muy superior, es que le hablan duro al ego y como no les gusta que le hablen del ego, pues se van. Y quizás no sea tanto eso, sino quizás sea una forma anticuada o ya no acorde a la época de transmitir la gnosis, ¿no? Hoy, por ejemplo, a veces a un joven, ahorita con eso de la tecnología, un muchachito de 20 años, 18 años, es muy difícil llamarle su atención. O sea, de hecho, las nuevas formas pedagógicas que se implementan en las escuelas, pues han tenido muchas para poder llamar la atención o mantener la atención de los estudiantes, cambiar sus formas de educar, hacer más dinámicos, hacer más, y mm, más actividades más motrices que más intelectuales, ¿no? Y a veces creo que es mantener una charla, una plática, por más, no sé, o de 1 hora, 2 horas, 3 horas, creo que se puede llegar a veces a ser cansado, sobre todo en las personas que van empezando, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una forma. Eh, Cambiar, quizás crear hasta una nueva nomenclatura, por decirlo así, una nueva terminología que se adapte más a los tiempos en que vivimos, ¿no? El maestro Samael, pues claro, se adelantó mucho en su época, porque estamos hablando en ese preciso momento de esa transición, ¿no? Entre de la Piscis y Acuario. Y el maestro, pues ya veía, ¿no? Decía, él decía que en el futuro eh, se iba a hacer lo que estamos viendo ahora, que a través de los medios digitales, como él lo llamaba, la tecnotrónica, pues iba a difundir el mensaje. Y es algo que a partir de la pandemia, pues esto ¡pum! Fue un auge, ¿no? Si antes ya se daba, creo que después durante y después de la pandemia, pues se ha incrementado más eh, la difusión de la gnosis a través de las redes sociales, ¿no? Podemos verlo en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, y si de alguna forma las podemos utilizar para pescar, para atraer a la gente. Hoy los jóvenes están metidos, o estamos metidos ahí, ¿no? En el Facebook, en esas redes sociales, y por ahí podemos aprovechar, como decía Carlos, quizás para darle una introducción, una inquietud, y después acercarlos a las sedes, ¿no? A las asociaciones. Entonces yo creo que sería como que esa es mi perspectiva, ¿no? Y es algo que hemos comentado también con Arturo. Quizás en la parte más pública, pues sí ser más
más abiertos, más libres en el pensamiento. Hay algo que se nos ha quedado mucho, que hemos compartido, que es esos capítulos del maestro de educación fundamental donde habla de libre pensamiento, la libre iniciativa, ¿no? Y si eso, como una vez lo comentábamos, si él se refiere ahí a los maestros, a los padres, pero si en lugar de que hablemos de los padres y de los maestros, lo vemos como los misioneros gnósticos, o sea, si en lugar de que el maestro dice, los maestros enseñan así, así a los estudiantes, más no les enseñan a pensar o cómo pensar, ¿no? Sino les enseñan qué deben de pensar. Pero si en ese sentido ponemos, los misioneros gnósticos enseñan esto a los estudiantes, o sea, los enseñan a repetir, o a veces nos enseñan, o enseñamos a repetir ideas, conceptos, pero no los motivamos a la reflexión, a, a la práctica, ¿no? Y yo creo que la falta, volvemos a lo mismo, de práctica, de comprensión, genera un desequilibrio que nos conduce pues al fanatismo, a la mitomanía, a la egolatría, a todos esos desórdenes pues psicológicos, ¿no? Que vemos no solamente en las corrientes gnósticas, sino pues en muchos grupos, ¿no? Hay una tendencia hoy muy, muy fuerte en el culto a la personalidad. Entonces yo creo que sí podemos crear algo sin cambiar el mensaje, la esencia que al final es la misma, o sea, lo que veníamos diciendo, la gnosis, justamente está más allá del propio maestro Samael, ¿no? Él mismo lo menciona, ¿no? Que la gnosis es una filosofía perenne y universal, ¿no? Que está más allá, que el maestro vino, hizo su labor, nos entregó una gran enseñanza, sí, pero el día que él acabe su labor, pues la gnosis seguirá existiendo, ¿no? O sea, seguirá existiendo el conocimiento porque creo que es eh, una necesidad de la propia conciencia, una necesidad de poder reintegrarse con el ser, con el Padre. Entonces el maestro, pues yo lo que veo, lo que hizo es lo mismo que quizás intentamos ahora, no sé, quizás me estoy poniendo muy, muy por encima, quizás, pero lo que él hizo es como darle una refrescada, digámoslo así, a la gnosis que transmitían las corrientes de Huiracocha, la Rosacruz, por ejemplo, la teosofía, el espiritismo, o sea, todo eso que él amalgamó en un conjunto de conocimientos que llamó gnosis, pues entonces las dio y fue un boom en esa época, ¿no? O sea, fue una revolución gigante que se vivió en ese momento que surge el movimiento gnóstico, ¿no? Pero no Voy, podemos quedarnos ahí, ayudarte. o sea, no podemos quedarnos repitiendo quizás lo mismo que el maestro Sí, dijo, sino o- mantener la esencia, pero aportar os pues dejo, las vivencias, las experiencias, os ¿no? dejo un A lo que momentito. actualmente estamos viviendo, ¿no? A nuestra época, porque los tiempos son diferentes, no podemos dar una gnosis de hace 2000 años, de lo que el Maestro Jesús enseñaba, porque el sistema social es totalmente diferente, o sea, son cosas que van cambiando. Creo que debemos irnos adaptando a las necesidades sociales y la época en que vivimos, ¿no? Entonces es como que mi apreciación a lo que comentaba o la que preguntaba Jaciel. Y también me parecía interesante lo que comentaba Arturo, pero se le cortó y ya no lo pudimos escuchar. No sé si quieras retomarlo, Arturo, donde estabas platicando.